Bienvenidos a un devocional en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el esfuerzo de los salvos. Y cuando hablamos del esfuerzo de los salvos hay que ir a Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice el texto: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él les agrada. Así es que Pablo está en la cárcel en este año 60 al 62 y escribe a esta iglesia de Filipos, una iglesia compuesta en su gran mayoría por gentiles. Justamente esta carta de Filipos no tiene muchos textos relacionados al Antiguo Testamento porque esta iglesia, o sea, los que con quien empezó, no tenían un amplio conocimiento en el Antiguo Testamento, a diferencia de Gálatas o a diferencia de otros libros como Romanos. Pero Filipenses es una carta que es conocida como la epístola del gozo o de la alegría, y la alegría que iba a provocar la salvación en los filipenses. Pero además, Pablo estuvo un tiempo allá, y entonces él escribe esta carta para hacerles recordar de que deben de esforzarse por su salvación. Si bien es cierto, nosotros debemos de vivir en obediencia, créeme, muchas veces es algo como que a la carne, o sea, nuestra tendencia pecaminosa, a este viejo Adán que queda dentro de nosotros, no le gusta obedecer a Dios, no le gusta obedecer sus mandamientos. O sea, sabemos por la palabra lo que debemos de hacer, pero a veces terminamos no haciendo lo que debemos de hacer. Así que Pablo se presenta como este apóstol, como un padre que le dice a su hijo muchas recomendaciones y el hijo a veces desobedece esas recomendaciones y esto causa tristeza en un padre cuando le dice: no hagas esto, cuídate de esto, esfuérzate en tal área, pero el hijo no lo hace. Pablo dice claramente que tú tienes que demostrar a base de tu esfuerzo los resultados de la salvación. Y una de las recomendaciones es obedeciendo a Dios. Hermano, cuando a veces vengan momentos en los cuales tú no tengas el deseo de obedecer a Dios, piensa primeramente en las consecuencias que podrían ocasionarte esto. Segundo, la falta de respeto que le vas a dar a la reverencia al Señor. Y recuerda que Dios está en cualquier lugar. Ahí en el lugar más oscuro, escondido, en esa habitación donde tú piensas que nadie te ve, o en esa cabina de internet donde nadie te ve, o estás en tu habitación y dices nadie te ve, pues ten reverencia y temor porque Dios está allí. Dios quiere que tú y yo vivamos en obediencia. Y es más, el texto nos dice que Dios va a trabajar en nosotros y nos va a poner ese deseo, ese poder para terminar haciendo lo que a Él le agrada. A esto se le llama la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Muchas veces nosotros tenemos una voz, algo en nuestra cabeza que nos dice no debemos de hacerlo. Y eso viene por el cuidado de Dios. Hazle caso, presta atención. Y si es una tentación muy fuerte, la Biblia no dice que razones frente a esa tentación, sino huye, escápate. Porque es más importante demostrar nuestra salvación con hechos que simplemente con palabras. Que el Señor te ayude y recuerda, Él nos da ese poder. Él ha puesto el Paracletos, el Espíritu Santo, alguien que está con nosotros al lado para ayudarnos a vivir en santidad. Déjate guiar por el Señor, escucha la voz de Dios y obedece los mandamientos que están aquí claramente en la Biblia. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.